Ok, en el siguiente ejercicio, el 5.6, pues nos dan este sistema, ¿verdad? Es una bola de demolición que en este caso pues está quieta debido a que está amarrada a dos cables de acero, ¿verdad? Entonces, sobre cada uno de esos cables va a haber una tensión, ¿ok? Y pues entonces nos piden calcular cada una de esas tensiones. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es, pues, de esto, vamos a agarrar y vamos a describir o vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Entonces, y para eso necesitamos establecer los ejes de referencia, ¿verdad? Los ejes de referencia. Y entonces, pues, vamos a ver que tenemos una tensión de esta forma, ¿verdad? La tensión en A, una tensión de esta forma, la tensión en B, y lo que sería pues el peso, ¿ok? Este sería pues el peso. Muy bien, entonces, lo que tenemos ahora es que ver que pues sobre, a ver, se forma un ángulo, ¿verdad? Podemos utilizar este mismo ángulo que está aquí, el de 40 grados, pues lo podemos utilizar aquí en esta parte. Ok, entonces a partir de ahí sacar las componentes. También podemos utilizar este, el complementario, pero da igual, o sea, para utilizar la información que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, pues, se va a formar una componente en X, ¿verdad? Y una componente en Y de la tensión en la tensión B. Y entonces, pues, a partir de aquí es que eh, llegamos y, ¿cómo se llama? Hacemos las ecuaciones del sistema. Recuerden, esto es un sistema que está en equilibrio estático, o sea, está en equilibrio, ¿verdad? Y aplicamos la primera ley de Newton, que está quieto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que tenemos ahora entonces es el mismo diagrama de cuerpo libre puesto de esta forma, ¿verdad? Tensión en A, tensión en B, las componentes, ¿verdad? El ángulo que nos da el problema. Y lo que hacemos entonces, bueno, podemos empezar por un lado y decir, bueno, tensión en la componente X de la tensión en B tiene esta forma. Seno, recuerden, este lado es opuesto al ángulo, entonces está definido por seno. TBY es adyacente al ángulo, esto está definido por el coseno. Estamos en una situación de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que resolver el sistema. Tenemos que sobre X tenemos la tensión en la componente X, ¿verdad? Y la componente X de la tensión en B y la tensión en A. Resta. ¿Ok? Esto que está aquí, la componente X de B menos la tensión en A. Y en Y tenemos pues la componente Y de la tensión B menos el peso. ¿Ok? Entonces tenemos dos ecuaciones. ¿Ok? Tenemos dos ecuaciones. Entonces, ¿qué hacemos con esas dos ecuaciones? Pues lo primero es que nos están pidiendo la tensión en B. Nos están pidiendo la tensión en B. Entonces, de la tensión en B, pues llegamos y decimos, bueno, fíjense que de esta ecuación, si yo veo la primera tiene dos incógnitas, no puedo utilizarla. Pero si vemos la segunda, pues tenemos una sola incógnita, ¿ok? Dada por, pues, que la tensión BY tiene esta forma, ¿ok? Entonces, agarramos esa segunda ecuación, sustituimos lo que es la tensión, la componente Y de la tensión en B, ¿verdad? Y empezamos a despejar. Ok, recuerden que el peso es masa por gravedad, sustituimos los valores y nos queda pues el valor de la tensión en B. Ok, ahora ¿qué hacemos? Agarramos la ecuación 1, esta que está aquí, damos la ecuación 1, sustituimos,
¿verdad? Lo que es, sí, sustituimos lo que es TBX por la fórmula y entonces despejamos y esto nos queda directo porque entonces aquí tenemos directamente lo que es la tensión en A, la multiplicación de estos términos y así nos queda entonces cada una de las tensiones. La tensión en B y la tensión en A. ¿Ok?